a esto que es el primer lunes de literatura de este año. Yo soy el lector anónimo y espero que el año que se fue les haya dejado excelentes lecturas y que este que acaba de iniciar les deje mucho más. Así que mi propósito de lector del año pasado fue leerme completa la saga de El aprendiz de vampiro de Darren Shan. Es una serie de 12 libros que nos cuenta la historia de un chico que por accidente termina convertido en vampiro y de este modo ahora tiene que convertirse en el ayudante de un señor vampiro y toda la larga travesía que vivirá ahora en su nueva vida como un ser de la noche. Esta saga, como les digo, son 12 libros. Cada 3 libros, o sea, cada trilogía, se puede decir que es una historia o un pedazo de la historia. Tenemos los primeros 3 que son el origen, cuando Darren se convierte en vampiro. Los siguientes, el 4, 5 y 6, es cuando llega a la montaña de los vampiros y conoce las tradiciones y costumbres de estos seres. Los siguientes es cuando conoce a los pampaneses, un grupo de vampiros que ellos están a favor de matar y de beber sangre. Y por último, ya al final, los últimos 3 libros nos cuentan la historia de la guerra entre estos dos bandos, por así decirlo. La saga nos cuenta la historia de Darren Shan, un chico común y corriente que le gusta los cómics, le gusta jugar fútbol y es fanático de las arañas. Un día su mejor amigo Steve Leonard consigue boletos para un extraño circo de fenómenos, estos shows de freaks que eran muy populares a principios de, pues digamos que de los siglos pasados, todavía en los años 20, o sea, que se decía que había algunos ya clandestinos donde se presentaban a seres humanos, obviamente, pero con anomalías físicas que eran presentados como monstruos y eran algo denigrantes, obviamente, pero fueron muy populares en siglos pasados y como les digo, todavía a principios del siglo XX se sabe que había algunos en Europa y parte de Estados Unidos. Él va a este circo junto con su amigo, se escapan a mitad de la noche y en medio del espectáculo aparece un extraño hombre llamado Lantern Crispy, que es un domador de arañas. Darren, que es un fanático de estos animales, queda fascinado y decide robar la araña de este personaje llamado Madame Octa, que es una araña peligrosa, muy venenosa, es un animal muy exótico. Y de repente un día a Darren se le escapa esta araña y muerde a su mejor amigo. Y para conseguir la cura, el vampiro le dice que lo tiene que convertir y que si no acepta, su amigo morirá. No les estoy spoileando nada, esto pasa en las primeras páginas. De esta manera Darren se adentra a un mundo extraño y desconocido por los seres humanos, lleno de vampiros, monstruos y demás criaturas de la noche. Y lo que al principio parece una simple aventura se va complicando conforme van apareciendo diferentes retos y diferentes obstáculos en su vida y se da cuenta que ser vampiro es más allá que chupar sangre y vivir en la noche. Bien, estos libros yo siempre había sentido curiosidad por leerlos, ya que hace un par de años se adaptó una película y la película a mí me agradó, pero siempre me dejó con intriga de qué son estos personajes, quiénes son, qué sigue, qué va a pasar con toda esta trama que se veía muy interesante. Y la película fue un fracaso, nunca se continuaron las secuelas. Y siempre me quedé con con esa, pues con esa inquietud de saber más. Y desgraciadamente los libros, por lo mismo de que la película no fue un éxito, aquí no llegaron completos. Y ya hasta el año pasado tuve la oportunidad de comprarlos en línea, digitales, los 12 libros. Y me puse a propósito leer uno por mes. Son 12 libros, 12 meses. Y los primeros ya los había leído en alguna oportunidad, al menos los primeros sí llegaron a México de manera legal y los saqué de una biblioteca, pero eran los primeros 3 en un volumen que llegó aquí a México, los sacaron como uno solo. Y debo admitir que es una saga un tanto irregular, entonces creo que es lo malo cuando escribes tantos libros, sobre todo en una serie. Cada uno continúa el arco anterior. Y son demasiados libros para lo poco que cuenta realmente la trama. Es la historia acerca de un chico que se ve en medio de una guerra entre vampiros. Por un lado tenemos a los vampiros convencionales que quieren, digamos, la paz y la tranquilidad entre
seres de la noche y seres humanos. Y los vampaneses, que son estos seres sádicos que deciden alimentarse completamente de los humanos porque esto aumenta sus poderes y sus habilidades. Y los dos clanes están en lucha desde hace tiempo sobre quién tiene la razón. Y eso, pues, a lo mejor es como se los digo, suena muy interesante, suena muy atractivo, pero los libros son muy regulares. Los primeros tres me agradan mucho. Los siguientes, cuando te vas adentrando al mundo de los vampiros, tienen cosas muy interesantes, pero luego ya sientes que el autor está estirando de más la trama, que no daba para mucho realmente, al menos no como lo expone. Y es una pena porque creo que puede haber sido algo interesante, algo que me gusta de estos libros de vampiros que son muy distintos a otros. Bueno, para empezar, aquí los vampiros de Darren Shan son muy distintos, no chupan sangre con colmillos, tienen unas garras en sus manos que son con las que cortan a los humanos y desde ahí beben la sangre. Tienen algunas habilidades como poder hipnotizar para dormir a las víctimas. Algunos tienen habilidades como controlar algún elemento. Me gusta cómo de repente combina la mitología con la realidad. Por ejemplo, dicen que un vampiro de casi 800 años era amigo de un escritor y resulta que ese escritor era Bram Stoker y todo lo que el vampiro le contaba, él lo inspiró a hacer Drácula y como ciertos chistecitos. Pero de repente no se sienten vampiros los que nos muestra la historia porque algunos pueden, más bien todos pueden caminar a la luz del sol, pueden comer comida humana, no necesariamente ocupan sangre para vivir. Y ya no se, hay un punto donde ya no se siente vampiros, ya no sientes que estás leyendo una historia de vampiros. Y eso es algo que me molesta cuando alguien utiliza a los vampiros, pero para una historia donde son héroes. Cuando son villanos, pues puedes sacarles todo el provecho que quieras. Cuando son héroes, no los puedes poner tan sanguinarios o tan en la naturaleza de estas criaturas mitológicas. Y eso de repente le quitaba algo de emoción. El personaje de Darwin Chan me parece interesante, sobre todo porque estamos acostumbrados a que en la historia el protagonista es el elegido o que el destino lo tenía señalado. Y aquí al principio no. Me gusta eso de que se convierta en vampiro por accidente. Pero luego resulta que sí era cosa del destino y que había una profecía y ahí se cae mucho la historia. Me encantaba algo del libro que es que su mejor amigo Steve, él era el que quería convertirse en vampiro, él es el que estaba obsesionado con los vampiros. Y cuando se entera que Darren es vampiro, decide cazarlo y convertirse en cazador de vampiros para matarlo porque le robó su sueño. Y eso me encantaba, porque los libros de vampiros juveniles siempre son amores y relaciones juveniles. Lo sabemos por muchas obras que están por ahí. Y este iba sobre dos amigos, eso era muy trágico, casi shakespeariano. Dos amigos separados por el destino. Y al principio tiene momentos muy buenos, pero luego ya este conflicto se apaga muy rápido. Hay hasta giros muy telenovelescos, muy de drama de Televisa, que termina por perder la historia. El autor de repente empieza a meter un montón de cosas sin sentido o que ya le quitaban eh, la gracia a lo que estabas leyendo. Empieza a meter elementos como brujas, viajes en el tiempo, zombies. Ya era como agarrar muchas historias y ver si todo combinaba y terminaba pues creándose una mezcolanza muy rara de elementos sobrenaturales. Se nota que el autor es fanático de muchas de estas cosas, pero no terminaban por convencer. Hay un término que se llama los penny dreadfuls, que eran novelitas que costaban un peñique en Inglaterra entre el siglo XIX y XVIII. Eran historias muy pequeñas sobre monstruos, cuentos de terror, de fantasmas, muy muy básicas que se vendían en los puestos de revista, que eran como la literatura más baja, lo que ahorita vendría siendo el libro vaquero para los mexicanos. Y fueron muy populares en cierto tiempo, eran historias pues muy básicas de el científico loco, el asesino que acecha a sus víctimas, cosas así, que a veces tomaba elementos de vampiros, zombies, hombres lobo, brujas. Eran literatura baja, pero con el tiempo mucha gente empezó a encontrar ahí cosas muy interesantes o historias
realmente aterradoras, que sí había como cierto valor artístico en estos cuentitos. Y siento que el autor era fan de estos libros porque se nota como ese estilo. Sin embargo, como les digo, se pierde muy rápido, le empieza a llenar de tantos elementos y de tantas cosas que se pierde el sentido, ya ni siquiera parecieran vampiros los que estábamos leyendo. Y es una pena porque los primeros libros te atraen mucho, los personajes, el mundo en el que se desarrolla, las reglas de estos vampiros, se sienten muy distintos, se siente muy agradable, pero luego se va perdiendo. Al menos yo creo que de las siguientes, son 4 trilogías, 12 libros, uno de cada 3 libros era bueno o resultaba por lo menos interesante. Y a lo mejor si eran los 3 libros si eran buenos, solo que como estira demasiado una trama que no lo da, se termina perdiendo. Todos los libros están narrados en primera persona y Darren, aunque les digo, es un personaje que me agrada, creo que es de esas historias que si se hubiera complementado con otros personajes, con otras tramas, hubiera dado para más. El personaje de Mr. Crisply, que es el maestro de Darren, es de mis personajes favoritos de toda la historia. Me agrada este aspecto de vampiro trágico, pero a la vez como este mentor, que no sigue el arquetipo del maestro que conocemos, que es amable, que es este viejito, comprensivo, algo así como Obi-Wan, como Merlin, como Gandalf. Es un hombre duro, es un hombre frío, es un hombre distante, pero que quiere mucho a Darren, quiere mucho al clan de los vampiros, quiere mucho a sus compañeros. Es una lealtad impresionante la que menciona el personaje y es de los seres, es de los vampiros mejor vistos en la literatura, al menos de mi parte. Creo que él tiene una saga de libros que salió tiempo después. Esos libros sí no los he podido encontrar, no sé si están en español, pero ojalá, porque es de mis personajes favoritos y me encantaría leerlo. En fin, la saga de Darren Shan tiene sus altas y sus bajas. Creo que si pudiera calificarlo del 1 al 10 le daría un 7. Me hizo pasar buenos momentos, pero no fue lo que yo esperaba. Tantos años deseando leerlos y ya al tener la oportunidad sí me decepcionaban un poco, aunque admito que fue interesante el haberlos leído, el haberlos disfrutado. Valió la pena, aún con sus errores tiene cosas muy, muy buenas, tiene detallitos que me agradaron, tiene situaciones que a lo mejor pudieron haberse explorado más y pudieron haber aportado más a la saga, pero en general creo que es una muy buena serie de libros. No sé si decir que es para niños, creo que para chavitos entre 2 y 14 sería espectacular porque sí trata de repente unos temas un poco fuertes, obviamente hay muerte, no son muy gráficos, pero sí son muy, muy desagradables, hay un humor ácido y negro que es muy, muy de los británicos. Bueno, el autor no es británico tal cual, es irlandés, pero tiene como toda esta composición. Pero esto está por encima de Percy Jackson, por ejemplo. O sea, sí son libros para niños, pero creo que no sería un buen primer libro. Si sus hijos les gusta como el terror y el suspenso y no los dejan leer temas más fuertes, creo que es un buen inicio. Creo que está un poquito más elevado a los libros de Escalofríos, por ejemplo. Van por ese tono, aunque un poco más elevado. Y si sus hijos tienen como esta inquietud, yo creo que los pueden leer junto con ellos. Es un libro, es una saga de libros muy interesante. Es un buen acercamiento a los vampiros, algo más moderno, pero sin perder la estela completamente como otras sagas que de plano distorsionan mucho la imagen del vampiro. Pero valen la pena. Espero que los puedan encontrar, espero que los puedan disfrutar, los puedan leer, que si quieren leerlos de que uno por mes para llevárselos con tiempo, no leerlos así tan de golpe, también vale la pena. Son 12 libros que espero les gusten y los disfruten y espero que tengan la oportunidad de leerlos. Y pues yo como me despido deseándoles un feliz año nuevo, que todos sus deseos, metas se logren y las cumplan, que estén con sus seres queridos, mucha salud, mucho éxito y pues lógicamente muchos libros. Yo los espero aquí en otro lunes de literatura la próxima semana, donde seguimos hablando de libros, con reseñas, críticas y análisis. Como siempre les pido que se suscriban, que lo compartan, que me dejen sus comentarios
Y si me van a tirar hate, recuerden hacerlo con buena ortografía. Nos vemos la próxima semana y espero que disfruten de sus lecturas.